unos formatos. Se los acabo de enviar como a las 5:30, si no estoy mal. Ahí revisan su correo. Dentro de esos formatos está lo que es un archivo Word, y ese archivo contiene un formato de un descriptor de puestos, ¿verdad? Que es similar a este que les voy a proyectar a continuación. Es similar a este. Ese formato al final no está escrito en piedra, ¿verdad? Es decir, ustedes le pueden modificar, le pueden agregar, ¿sí? Lo que sí debe llevar de cajón son las funciones, la descripción del puesto y esos elementos que son claves, ¿sí? Como qué puesto es, si tiene en este caso qué ubicación dentro del organigrama, cosas que en realidad son importantes dentro del descriptor del puesto, ¿verdad? Este es de una institución pública. Entonces, como les digo, la clase de puesto o puesto nominal, eso se usa en instituciones públicas y lo están llevando en una empresa. Esto se puede quitar, la serie también, y la especialidad también se puede quitar. Eso lo podemos dejar fuera, ¿sí? También autoridad nominadora lo podemos dejar fuera. El jefe superior, eso sí. ¿Quién es el jefe superior o quién es el jefe inmediato? Eso debe de quedar. El puesto, aquí dice director de gobierno electrónico, puede ser un puesto de secretaria, puede ser un puesto de analista, de auxiliar, de contador general, de auditor interno. A eso se refiere el puesto. La ubicación administrativa, eso también se puede asociar a lo que es la ubicación dentro del organigrama. Aquí ustedes pueden colocar de qué departamento, en qué departamento está ubicada esta plaza, perdón, este puesto. Luego el número de plazas, eso se refiere, según lo que yo les expliqué en las clases anteriores, un puesto puede ser, por ejemplo, de auxiliar administrativo o auxiliar operativo, y ese mismo puesto lo pueden ocupar N cantidad de personas, es decir, pueden haber muchas plazas para un mismo puesto. ¿Me doy a entender? Sí, Ahora bien, por ejemplo, contador general, número de plazas, ahí sí va a ser una, ¿verdad? Porque no pueden haber dos contadores general dentro de la misma empresa. ¿Me explico con eso? sí, licenciado. Sí, Luego, algo que debe de contener es la descripción del puesto, ¿sí? Miren, trabajo directivo que consiste en formular, o sea, esto describe a qué se refiere ese puesto, ¿verdad? Y luego vendrán las funciones del puesto de trabajo. Ojo, cuando definimos lo que eran las funciones o a qué se refería con una función, ¿sí? Decía que las funciones se definen para los órganos como tal, es decir, para los departamentos o áreas. Pero cuando uno ya va a hacer su manual de puestos y funciones, se debe delimitar también las funciones de los puestos, y esas funciones deben de ir alineadas a las funciones del departamento, y esas deben de ir alineadas hacia los objetivos que persigue la empresa. ¿Me explico? ¿Me doy a entender, jóvenes? sí, Sí, licenciado. licenciado. Ok, miren este ejemplo de función: diseñar los planes de acción, coordinar con las dependencias del organismo, coordinar con los ministerios, asesorar, coordinar. Esas son funciones, son ejemplos de funciones. Administrar los sistemas informáticos, así como el sitio web institucional de la comisión, representar y asesorar a la comisión en iniciativas y otras funciones que les sean asignadas en el cargo. Luego, este formato que también les envié contiene lo que son las relaciones del puesto. Un puesto de trabajo puede tener relaciones internas y relaciones externas, es decir, con personal interno de la institución o de la empresa o con personal externo. Por ejemplo, vean acá, empleados de otras oficinas de la institución se relaciona de forma diaria, ¿verdad? Directores o jefes de otras dependencias de forma semanal, probablemente en reuniones.
Vean aquí, relación directa en externa, estoy con el público, ¿sí? Eventual. A eso se refiere, ¿verdad? Esto de nota explicativa no lo vamos a ver, porque esto es algo muy general o específico, perdón, de esa institución. Vamos a responsabilidades. Tiene responsabilidad de información y responsabilidad de bienes materiales y equipo de oficina. Entonces aquí se define de qué va a ser responsable y de qué información también va a ser responsable. Eso es importante porque cuando a mí me contratan para un puesto, es importante que me digan cuál va a ser mi función dentro de la empresa o en ese puesto como tal, ¿sí? ¿Quiénes van a ser, quién va a ser mi jefe, si voy a tener subalternos, ¿sí? ¿Qué responsabilidades voy a tener? ¿Qué bienes o equipo voy a ser responsable? ¿Qué información voy a manejar y de la cual voy a ser responsable? Eso es importantísimo, ¿verdad? Luego, condiciones de trabajo. Si maneja dinero, si maneja documentos de valor. En este caso, si tiene que viajar al exterior o al interior del país, importante que quede definido. Y los siguientes son los requisitos para ese puesto. Esos incluyen en este caso el nivel de educación, los estudios que se requieren que tengan, los conocimientos especiales, ¿sí? Que tengan en este caso el oferente o la persona que ocupa este puesto como tal, ¿verdad? Vean acá, nivel de educación universitario. Estudios requeridos, ingeniería de sistemas o licenciatura afín. Si fuera, por ejemplo, un puesto, pongamos de portero, probablemente pidan solo secundario o diversificado, ¿verdad? Estudios requeridos, bachiller en computación o bachiller en ciencias y letras, ¿verdad? Conocimientos especiales, conocimientos en área administrativa, tecnológica, de gobierno, datos abiertos, entre otros, paquetes de Office. ¿Me explico? ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, ahora bien, importante, ¿qué experiencia laboral debe tener la persona que va a ocupar ese puesto o que está ocupando ese puesto? Tiempo de experiencia, 5 años, y la clase de experiencia, en este caso en el área tecnológica o informática. Luego los requisitos para solicitar la admisión a ese puesto: CV, DPI, antecedentes penales policíacos, carnet de IX, fotocopia de título, puede ser, ¿verdad? ¿Y esto por qué es importante dejarlo en el descriptor de puestos? Porque esto le da una guía a las personas de recursos humanos, ¿sí? De los requisitos mínimos que debe tener, en este caso, las personas que vayan a optar a ese puesto de trabajo. ¿Qué experiencia tienen que tener? ¿Qué nivel de escolaridad? ¿Me explico? Sí, Luego, habilidades, destrezas y las características personales que debe de tener, en este caso, la persona que va a ocupar ese puesto. Ahora bien, ya a ustedes les mandé lo que es un formato, ¿sí? Ese formato es similar a lo que acabamos de ver. ¿Por qué les mandé ese formato? Para que ustedes lo puedan utilizar, ¿sí? En este caso, en la parte práctica de elaborar perfiles o descriptores de puestos y funciones. Y este ejercicio que vamos a hacer ahorita, sí necesito que por favor le pongan atención. ¿Por qué? Uno, porque en base a esto van a aprender y en base a esto viene la tarea que se les va a enviar. No sé si Dairin ya se las envió al grupo, pero al primer grupo pues yo le pedí que ya se lo enviara. Ahorita vamos con ustedes. En este sentido, esto también les va a servir porque probablemente les venga algo similar en el examen. Entonces pongan atención a esto, jóvenes, porque es importante, es algo medular en este caso, en este curso de organización y sistematización, el poder hacer perfiles o descriptores de puestos. Entonces, ¿qué nos dice esto?
La empresa Temblores está interesada en que le elabore su perfil de puesto. Es decir, una empresa le está diciendo a usted que le elabore un perfil de puesto para su manual, en este caso, de puestos y funciones. ¿Sí? ¿Y qué puesto es? El puesto de gerente financiero. Y solo le da generalidades, ¿verdad? Le dice que tiene bajo su cargo el presupuesto, el área de contabilidad y el área de costos. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Entonces ellos están solicitando un perfil lo más adecuado posible a esas funciones. Y debe de ser, como va a ser un gerente financiero, obviamente un profesional. Eso es lo que le está diciendo. Entonces el día de hoy vamos a mezclar el conocimiento que vimos cuando vimos lo que es tendencias tecnológicas y lo que es ya el tema de elaboración, en este caso, de descriptores o perfiles de puestos y funciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren pues, joven. Ustedes me pueden ir siguiendo ahí, si están, o pueden ver y al final ponerlo en práctica. Denme un segundo. Bueno, miren pues. Denme un segundo. Con esto que vamos a ver el día de hoy, quiero que nos quitemos ese paradigma, se podría decir, ¿verdad? De que no, que la inteligencia artificial es mala, o que los alumnos la utilizan para hacer un examen, o hacen el trabajo y no le ponen empeño y así, ¿verdad? Ustedes, miren pues. Cuando hablábamos de tendencias tecnológicas, se mencionaba mucho el tema de la inteligencia artificial. En ese sentido, nosotros tenemos que ir a la par, ¿verdad? Es decir, de forma paralela con esas tendencias. Las grandes empresas ya lo están utilizando, las grandes firmas ya lo están utilizando, profesionales que se dedican a este tema de organización y sistematización lo están utilizando, ¿sí? Y es por ello de que ustedes deben aprender también a meterse a este tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo una descripción o un perfil de puestos y funciones para incorporarlo a un manual de puestos y funciones. Yo el día de hoy voy a utilizar lo que es el ChatGPT, ¿sí? Para que me apoye para poder elaborar lo que la empresa me está pidiendo. Ojo, importante, a la IA hay que saberle decir las cosas. Y ahí es donde entra la parte del ser humano, ¿verdad? El juicio que nosotros tenemos, esa forma de cómo se lo vamos a solicitar, ¿sí? Y qué resultados es lo que queremos, en este caso, que me devuelva, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Me doy a entender, jóvenes? Silencio. Ok. Entonces, acá yo voy a... Primero, pues copié lo que me están diciendo, ¿verdad? Pero aquí no se trata de copiar, pegar. Con base a esto, en base a esto, vamos a proceder a darle la instrucción a ChatGPT. Y vamos a ser muy específicos en lo que queremos. Entonces, de la empresa lo vamos a quitar. Aquí hay algo bien importante. No me está diciendo solamente la empresa Temblores, pero si me dijera, por ejemplo, la empresa Cementos Progreso o la empresa Forza, yo ya sé que su giro de negocio de Forza es la logística y el transporte, y de Cementos Progreso es tema de construcción y eso, ¿verdad? O por ejemplo, si me dijera
el banco BAC, yo ya sé que es la banca, que es intermediación financiera, entonces ya le puedo decir a la IA que elabore un perfil tal para una empresa que su giro de negocio es esto. Entonces, obviamente, ahí le estoy dando más datos y eso le va a ayudar a la inteligencia artificial a hacer mejor el trabajo que le estoy solicitando que me devuelva. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Sí. Ok, pero como no me está diciendo eso, solo le vamos a poner a la IA que elabore un perfil de puestos para un perfil de puestos y funciones para el puesto. Vamos a ser bien específico. Les pido disculpas que no soy muy rápido para escribir, pero solo estoy con una mano porque todavía tengo yeso en el brazo derecho. En el puesto, para el puesto de gerente financiero, que tiene bajo su cargo las áreas de presupuesto, contabilidad y costo. Ok. Entonces aquí el perfil debe ser lo más adecuado posible para estas funciones. Y lo debe ocupar, vamos a poner aquí, un profesional. Ok, ahí le estoy diciendo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿sí? Debemos de, como seres humanos, ¿sí? Nosotros pensamos, ¿verdad ustedes? Debemos de ser bien específicos con la IA para que nos dé lo que nosotros necesitamos. La IA hace lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Sí? Entonces, aquí falta algo, falta ser un poco más específico. Entonces, debe contener y de acuerdo al formato que vimos, ¿sí? Le vamos a decir la descripción del puesto, descripción del puesto, coma. Les dije también a quién le reporta. O sea, tenemos que ser bien específicos, ¿verdad? A quién le reporta. También subalternos. Subalternos. Funciones. Eso es importante. Responsabilidades. Bien específicos en lo que nosotros queremos. Luego, requisitos del puesto. Perdón. Después yo hice puesto. No voy a volver sordo ustedes.
¿Qué más? ¿Qué más? Algo importante se me acaba de pasar. Un segundo. Le podemos poner también metas o objetivos generales también. Objetivos. Y le vamos a poner también cómo se evalúa, la evaluación de desempeño. Entonces aquí prácticamente yo le estoy diciendo a la IA que me lo elabore, pero a la medida, de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, si tuviéramos el giro de la empresa y todo eso, sería genial, ¿verdad? Pero no lo tenemos acá. Entonces, me copian. ¿Estamos claros con eso? Todavía no le he dado que vaya a hacer su trabajo la IA. ¿Estamos claros? Select. Select. Entonces, por eso les digo, hay que saberle pedir a la IA, ¿verdad? Vamos, entonces ahí ya empezó a trabajar. ¿Sí? Entonces, vean. Presenta un perfil de puesto completo, estructurado y listo para adaptarse al manual de organización de una empresa. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ojo, ya me lo voy a dar así enlistado, ¿verdad? Forma descriptiva en muchas cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo acá? No se trata solo de copio y pego y ahí está, mire, personeros de la empresa, ya está mi trabajo. No, ¿verdad? Ustedes como profesionales, lo que deben de hacer es extraer la información y adaptarla al manual, ¿sí? Es decir, a los formatos de los descriptores de puestos, los formatos adecuados y analizarla, ¿sí? Por ejemplo, esta información está de más, la quito, le agrego, ¿sí? Esta la modifico, ¿me doy a entender? Select. Entonces, si ustedes usan inteligencia artificial en el examen o usan en este caso la IA para hacer su trabajo, la tarea que les vamos a dar que vale 5 puntos, yo no me voy a molestar por eso. Ojo, no me van a copiar lo que les devolvió y me lo van a pegar solo en la hoja de Word y ya, ¿va? Se lo tienen que adaptar al formato y colocarlo así chilero, ¿sí? ¿Estamos claros? Select. Miren, entonces veamos, mírenme, perfil de puesto, gerente financiero. Nombre del puesto, gerente financiero. Área dentro del organigrama, ¿sí? Dirección financiera. Nivel jerárquico, gerencial. Tipo de puesto, profesional. Si hubiera algo más ahí, se lo vamos quitando. Le reporta al gerente general y al director financiero. ¿Quiénes son sus subalternos? El jefe de contabilidad, el jefe de presupuestos, el jefe de costos, analistas. Ojo, analistas financieros, contadores, analistas de costos, analistas de presupuestos. ¿Qué pasa si la empresa, a usted le dieron el organigrama y en el organigrama no hay un analista de presupuestos ni hay un analista de costos? O sea, no se llaman así esos puestos. Ahí viene el trabajo que usted debe de hacer. Esto lo debe de adaptar a la empresa. Entonces, esto le está dando una idea, ¿sí? Entonces usted agarra el organigrama y va haciendo esas modificaciones. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Select. Luego, descripción del puesto, ¿sí? Es el responsable de planificar, dirigir, controlar, supervisar la gestión financiera de la organización y etcétera. Ojo, la IA lo que hace es de que ella va y busca, ¿sí? Por ejemplo, en manuales que estén en la red, y los analiza y va tomándose la idea de eso y le trae a usted no una copia exacta de otro manual, sino que lo va adaptando y lo va formando. Eso es lo que hace, ¿verdad? El objetivo general del puesto. Y miren las funciones. Planeación financiera, planeación de presupuesto, administrativa contable, ¿sí? Las responsabilidades, la autoridad del puesto,
las relaciones de trabajo, los requisitos, miren, lo que le pedimos me está devolviendo, ¿verdad? ¿Sí? Experiencia, conocimientos técnicos, competencias, metas y objetivos del puesto, los indicadores KPI, la evaluación de desempeño. Esto se puede dejar o dejar fuera si fuera para tema del examen, no hay ningún problema que me pongan todo, ¿verdad? La idea es que contemple lo más esencial. ¿Sí? ¿Me explico con eso, jóvenes? Sí, Si ustedes quieren algo más resumido, inclusive se lo pueden decir a la IA que les haga el perfil más resumido y se los hace más resumido. ¿Alguien había utilizado ya la IA para hacer algo similar, jóvenes? ¿O si se logró el objetivo de que aprendieran eso el día de hoy? Yo se la había utilizado antes, licenciado, buenas noches. Y pues en algunas ocasiones que las fórmulas del Excel no me salen o que me arroja un error, le coloco la fórmula a la inteligencia artificial y le pregunto si hay algún error en esa fórmula, pero antes de presionarle para que me resuelva la consulta, le doy como que el contexto, ¿va? Como que dice, en la columna A tengo este dato, en la columna B tengo este dato y en esta otra esto, y necesito que el resultado sea el siguiente, pero la siguiente fórmula, le copio la fórmula, me da el siguiente error y le pido favor analizar la fórmula y encontrar el posible error. Entonces ya comienza a evaluar la fórmula y ya me tira, mira, es que tu fórmula está mal acá, o puedes utilizar estas otras para que sea más sencillo. Excelente. Pero cuando le daba, mira, busca el error de esta fórmula, hasta la misma inteligencia artificial le va pidiendo a uno más contexto para poderlo ayudar. Exactamente. Y es que eso es lo importante del ser humano acá, ¿verdad? Está la inteligencia artificial, pero hay ciertas cosas que la inteligencia artificial necesita que el ser humano le vaya diciendo. Como por ejemplo en esto que acabamos de ver, ¿sí? No es, sí, el perfil, pero probablemente no con lo que nosotros necesitemos como tal, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, Cristian. Yo espero de que sí les haya obviamente. Entonces, vamos a... ¿Alguien más que quiera agregar algo, jóvenes? Jóvenes, ¿alguien más? Soy honesto, sí estoy escuchándole, pero en realidad sí no he usado la inteligencia artificial. Para mí Pero sería algo nuevo. sí le quedó okay. A tener esta tarea, ¿sí? Esta tarea va a valer 5 puntos. Acá solo está así temas generales, no hay especificaciones de para cuándo y cómo lo deben de realizar. Eso se los voy a enviar yo vía correo y adicional Dairin se los va a colocar en lo que es el Classroom, ¿sí? Pero lo que deben de hacer ustedes es lo que acabamos de hacer en el ejercicio. A ustedes les están solicitando 2 perfiles de puestos para 2 puestos importantes, un auditor interno y un contador general. Les dan cierta información ahí y al final ustedes tienen que presentar o hacer, en este caso, 2 descriptores de puestos. Es decir, ustedes tendrán que entregar
2 de estos, miren, de estos descriptores. Pueden usar este formato que yo les mandé en Word, o pueden utilizar otro formato de descriptor de puestos, pero que contenga obviamente lo esencial, como descripción del puesto, las funciones, ¿sí? Responsabilidades, entre otras cosas, o usar esta guía, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Entonces, la tarea es esa, ¿verdad? Pues cuando la tienen que entregar, yo se los hago llegar en el transcurso de la noche o más tarde mañana temprano, las instrucciones, y ya para que lo empiecen a hacer. Ojo, esto les va a valer 5 puntos. Entonces, no vayan a desaprovechar estos 5 puntos, porque después estas tareas ya no hay chance de que me las entreguen en otra fecha, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí. Select. Que pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en computadora, ¿sí? Y si quieren usar la herramienta de la IA para elaborarlo, háganlo, no hay ningún inconveniente. Obviamente lo van analizando y lo van adaptando ahí al formato, ¿sí? Ojo, hagan la tarea, porque puede ser de que similar a esto les venga el examen, y si lo hicieron, están hechos porque van a sacar el punteo que vale en el examen y van a tener sus 5 puntos, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, no. Select. Sí, licenciado. Son 5 puntos, jóvenes. Ya 5 puntos después. Si no hice la tarea, créanme que cuesta después, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque también los parciales valen 20 cada uno, entonces con los parciales ustedes solo sumarían 40. Ahí, ojo, esos 30 puntos de tareas hay que asegurarlos, jóvenes. Yo estando en la posición de ustedes, a mí cuando yo estudiaba, sí, mi licenciatura, tareas, eso era lo que más me gustaba a mí, porque yo sabía que haciendo las tareas yo aseguraba mis puntos, pues, ¿sí? Entonces el examen obviamente estudia uno y todo, pero a veces en el examen por tema de nervios o algo así puedo tender a fallar en algo, y ahí es un poquito más complicado hacer el punteo completo. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Denme un segundo. Con esto dejamos terminado lo que es el tema de manual de puestos y funciones, y nos vamos al siguiente tema. Denme un segundo, que es de políticas. Políticas. Denme un segundo. Vamos a ver lo que son políticas. Sí, Joel. Lick, disculpe, solo una duda. Ahí lo de la pretensión salarial o cuánto van a ganar no se coloca, Lick. Fíjese que no, ¿sabe por qué? Porque el tema de colocar los salarios es complejo, porque acuérdese de que al manual pueden tener acceso los empleados y colaboradores. Entonces el tema de la pretensión salarial es un tema muy confidencial. No sé si me explico. Va. ¿Sí? Gracias, Lick. Entonces, prácticamente eso en el descriptor como tal, no se coloca como tal. Ahora bien, cuando ya se va a contratar a una persona y se está haciendo el proceso de reclutamiento, ahí los personeros de recursos humanos, ellos ya tienen, en este caso, los rangos salariales para esos puestos, pero no se presentan directamente para todo el personal como tal. O sea, en alguna parte puede estar, pero no para que lo puedan ver todas las personas por el tema de la confidencialidad porque es tema es muy, muy sensible esa información, no sé si me explico. Bien, Lick, muchas gracias. Esa era Ok. mi duda.
Bueno, vamos con... Les voy a poner este pequeño video, que esto es relacionado a políticas, ¿sí? Para que tengamos una breve introducción de qué es políticas y después con la teoría lo podemos comprender de la mejor manera y lo terminemos de comprender con los ejemplos prácticos. ¿Qué son las políticas de una empresa? Las políticas de una empresa son normas y principios generales que se deben cumplir, guían las acciones en la empresa, influyen en la toma de decisiones y son declarados por los directivos de la organización. ¿Para qué sirven las políticas de una empresa? Las políticas empresariales sirven como parámetros que el personal y la empresa deben seguir para el correcto funcionamiento de la empresa y el logro de resultados propuestos. Tipos de políticas de una empresa. Los tipos de políticas empresariales pueden ser los siguientes. Políticas generales. Definen las directrices generales en una empresa y abarcan a toda la organización. Políticas específicas. Determinan las actividades que se deben realizar según el proyecto. Políticas según las áreas o departamentos de la empresa, como por ejemplo calidad, mercadeo, producción, recursos humanos, contabilidad, etc. ¿Cómo definir las políticas de una empresa? Para definir las políticas de una empresa es necesario que éstas sean reales y que se puedan cumplir o se cumplen a cabalidad en la organización. Para definirlas puedes seguir los siguientes pasos. Argumentar la creación de las políticas en la empresa y su fin. Deben superponer necesidades reales en la empresa. Ponerla por escrito en lenguaje claro, conciso y fácil de comprender. Debe especificar su objetivo, alcance y a quién o a quiénes se aplica. Quién o quiénes las ejecutan o los responsables. ¿Qué protocolos o procedimientos harán que se cumplan las políticas? Comunicar, informar a toda la organización. Si quieres conocer más sobre este tema, Bueno, aquí prácticamente está explicado muy general a lo que se refieren políticas como tal. La idea de ponerles este video es para que ahora que veamos la teoría, ¿sí?, tengamos más claridad y lo comprendamos de una mejor manera. Un segundo. Entonces, una política es una norma, ¿sí? En términos generales, se refiere a una norma de carácter general, y aquí viene lo importante, que guía la actuación de los integrantes de la institución. Es decir, me da esa guía como colaborador respecto a alguna situación o sobre una función, en este caso, determinada dentro de la empresa o dentro de los departamentos. Y esto con el objetivo de alcanzar, valga la redundancia, los objetivos como tal de la empresa. Entonces, existen políticas comerciales, administrativas, financieras, de personal, de producción, entre otras, políticas contables también. Y aquí vamos a dar unos ejemplos. Políticas de personal, por ejemplo. Esta va enfocada a un área de recursos humanos. Esta política va a normar, ¿sí?, de carácter general y les va a dar esa guía de cómo deben actuar en este caso los encargados de recursos humanos o los directores de recursos humanos o los jefes de recursos humanos. Y el ejemplo dice así: proporcionar adiestramiento
o capacitación intensiva a todos los empleados en el trabajo que han de desempeñar. Entonces le está dando esa guía, ¿sí?, de que tienen que adiestrar de forma intensiva a todos los colaboradores, en este caso de la institución, en el trabajo que deben desempeñar. ¿Y eso por qué? Para lograr alcanzar el objetivo. Si no los capacitan, si no adiestran al personal, definitivamente el objetivo no se va a alcanzar. ¿Me explico? ¿Me doy a entender con eso, jóvenes? Sí. Veamos una política comercial. Proporcionar a los consumidores una combinación de precios, calidad, variedad y servicio de forma eficiente y amable. Entonces le está diciendo al área comercial, ¿sí?, qué es lo que le debe de proporcionar en este caso a los consumidores como tal, en el servicio o en el producto que se ofrezca por parte de la empresa. Entonces, ojo, el área comercial ya sabe cuál es esa guía con la que tiene que actuar para lograr los objetivos. Una política administrativa. Las políticas administrativas son los criterios o directrices de acción elegidos como guía en el proceso de la toma de decisiones. Por eso es una política administrativa, ¿verdad? Al poner en práctica o ejecutar las estrategias, los programas, los proyectos específicos del nivel institucional. Y ejemplos pueden ser los siguientes. Por ejemplo, los estados financieros, productos de las operaciones contables de la empresa, deben ser presentados a la gerencia financiera en los primeros 5 días calendario de cada mes. Deben de trasladarse los estados financieros ya autorizados por la gerencia financiera a la dirección el día 8 de cada mes. Los estados financieros anuales deben ser aprobados por accionistas en Asamblea General Anual para el decreto de dividendos. ¿Por qué son políticas administrativas estas? Porque al final nos está hablando de todo lo relacionado a los estados financieros. Y recordemos que en una empresa, ¿sí?, los estados financieros sirven para tomar decisiones, para ejecutar estrategias, ¿sí?, para realizar programas o nuevos proyectos a nivel institucional. Por eso es de que estos ejemplos van enfocados a políticas administrativas. No son políticas contables específicas como tal. Por ejemplo, vamos a ver más adelante las políticas contables, pero una política contable puede ser, en este caso, una política de depreciación, una política de indemnizaciones, una política de estimación para cuentas incobrables. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Lo vamos a ver más adelante, para que les quede bien claro. Vean este otro. Estos son otros ejemplos de políticas. Las cifras de los estados financieros anuales deben ser auditadas por profesionales independientes por lo menos una vez al año. Entonces, está diciendo la directriz como tal, la norma, ¿verdad? O sea, queda normado en este caso que por lo menos una vez al año un profesional independiente tiene que auditar las cifras de los estados financieros. Debe efectuarse la comparación de los estados financieros contra el presupuesto real de la empresa para verificar si están cumpliendo con las expectativas presupuestadas de la administración cada trimestre. ¿Sí? Obviamente se hace un presupuesto, pero esta política va enfocada a ir viendo el cumplimiento, en este caso, de esas expectativas que se presupuestaron en su momento. ¿Por qué? Porque eso sirve para tomar decisiones también, ¿verdad? Luego esta otra política, todo documento contable, póliza, nómina, voucher, orden de compra, debe tener evidencia escrita de las personas encargadas de elaborarlas, revisarlas y autorizarlas, así como las fechas en que se realizó cada una de estas actividades. Al final, el contexto de esto es que una política va a normar la forma de actuar, en este caso, de el responsable en esas situaciones como tal. ¿Me explico? ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí.
Sí, Sí, John. Adelante, John. Perdón, Elic, fue sin querer. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir a lo que es política contable. Vamos a ver esto de política contable. Les voy a colocar un video también de política contable, ¿sí? Para que tengamos la idea y después, cuando veamos a la parte teórica, comprenderlo de la mejor manera. Denme un segundo. Vamos con... Política contable. Las políticas contables son las normas, bases, reglas y procedimientos que diseña e implementa la empresa para aplicar los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Finalmente, con su ejecución se generan los estados financieros de propósito general. Por ende, requiere de cuidado, análisis y adecuada aplicación con el fin de que los procedimientos establecidos sean acordes con los estándares internacionales. Es importante resaltar que las políticas contables se generan de acuerdo con el tipo de empresa y su entorno. Deben adaptarse a situaciones particulares de acuerdo con la dinámica del negocio. Son preparadas por la gerencia o área administrativa, teniendo en cuenta que son los usuarios que mayor conocimiento tienen de la empresa. Esto permitirá crear lineamientos adecuados para la presentación y revelación de estados financieros. Sin embargo, la gerencia y el área administrativa pueden contar con la asesoría del contador público para el diseño de las políticas o, en su defecto, establecer el grupo que pueda participar en su elaboración. ¿Quedó claro lo de política contable, jóvenes? sí, El lenguaje coloquial es sumero, mosh, ¿verdad? Porque ustedes son futuros contadores públicos y auditores, o sea, deben de ser expertos en elaborar políticas contables. Bueno, vamos con... la definición de lo que es política contable. Entonces, son estrategias adoptadas por la dirección para el registro de sus operaciones. Está hablando de todas las operaciones que se contabilizan dentro de la empresa, ¿verdad? Compras, ventas, pago de sueldos, pago de proveedores, indemnizaciones, provisiones, entre otras, ¿verdad? Base de registro de ingresos y gastos, la moneda, estimaciones contables, registro de inversiones, entre otras. ¿Sí? Y todo esto de acuerdo a leyes o normas establecidas. Importante con el tema de las políticas. Las políticas contables específicamente deben de ir alineadas, en este caso, con la legislación del país en donde se están elaborando y donde se van a ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, si es Guatemala, debe ir acorde a la legislación, en este caso, vigente en Guatemala y de acuerdo a las normas establecidas, háblese de las NIF. Una política contable se refiere a los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas que una entidad elige y utiliza para reconocer, medir, presentar y revelar transacciones y partidas en sus estados financieros. Entonces, las políticas contables les van a decir a los personeros de la contabilidad, es decir, a los encargados de la contabilidad y a todos los colaboradores del área de contabilidad, ¿sí? Cómo realizar, en este caso, la contabilidad de la empresa, ¿sí? Y les va a dar esa guía como tal
Después vamos a ver lo que son procedimientos y vamos a ver que los procedimientos van de la mano con las políticas, ¿verdad? La política es la norma, es la guía, y el procedimiento me dice cómo hacerlo y cómo ejecutar lo que me está diciendo la política, ¿verdad? Un ejemplo claro, hablemos de una política, ¿sí, Valerie? Buenas noches, licenciado. En este caso también sería la política de viáticos. Ciertas restricciones, digamos, si van a visitar algún departamento, hay ciertos lugares en los que se pueden quedar, en restaurantes, hoteles y así por decirle. Exactamente, todo eso está relacionado. ¿Por qué? Porque eso le indica o es la norma y que le da esa guía de cómo actuar usted como colaboradora, ¿sí? En este caso, la cantidad de dinero que corresponde pagar de viáticos, cuánto se paga por día, todo eso se define en la política. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas no se pueden deducir de los viáticos, toda esa parte, ¿verdad? Todo eso va en la política como tal, que se define para la empresa en este caso. ¿Me doy a entender, Valerie? Sí, licenciado. ¿Sí? Y como usted dice, si en ciertos lugares no se pueden quedar, o por ejemplo, pueden quedarse solo en hoteles de este rango de costo o cosas así, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, les voy a poner otro ejemplo, el tema de las depreciaciones. ¿Qué pasa si no existe una política de depreciaciones? El problema de que no existe una política de depreciaciones es de que, ¿cómo entonces los encargados de contabilizar van a depreciar, en este caso, los activos fijos si no saben o no tienen una guía de cómo hacerlo? Porque recordemos que hay muchos métodos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa política le va a decir cómo lo debe de hacer. O por ejemplo, qué hacer con esas transacciones que son en moneda extranjera. La política me lo va a decir. Por eso se deben de definir de la mejor manera. Miren esto, las políticas contables son elecciones que una entidad hace sobre cómo aplicar los principios generales de contabilidad contenidos en la NIF a situaciones y operaciones particulares. Por eso les decía yo de que debe ir de la mano con la legislación y las normas establecidas, ¿sí? No podemos poner ciertas políticas contables que al final difieran de la legislación y de lo que dicen las normas, ¿verdad? O porque se nos ocurrió, ¿verdad ustedes? Miren pues, aquí hay unos ejemplos de políticas contables. Uno, el periodo contable. Esa es una política. Le va a decir en este caso a los responsables de la contabilidad cuál es el periodo contable y fiscal. La unidad monetaria es otra política. Les va a decir cómo deben de llevar los registros contables, en qué moneda lo deben de hacer. Las depreciaciones, que es el ejemplo que les daba, son estimadas, me dice acá, de acuerdo a la vida útil y pérdidas por deterioro de los activos, y se calculan por el método de línea recta. Entonces, me dicen qué método y qué porcentajes voy a utilizar. Entonces, ya los responsables del área de contabilidad ya tienen esa guía, en este caso, para poder depreciar. Pero está la política que es bien general, es la norma general. Ahora, de esa política de depreciaciones, nace también un procedimiento para depreciar y me dice cómo hacer la depreciación, qué actividades debo de realizar, quiénes son los responsables, ¿sí? ¿Qué documentación necesito? Todo eso va en lo que son los procedimientos. ¿Por qué se los menciono? Porque al final van de la mano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Lick, perdone. Sí, Kenneth. Ahí también podría entrar así como la reserva de indemnización. Si no estoy mal, esa hay que avisar a la administración tributaria si uno va a hacer como que esa política. Sí, esa también entra, Kenneth. Aquí vamos, le voy a mostrar, por ejemplo, vea esta, mire, la provisión para indemnizaciones. ¿A esa se refiere usted?
Sílica esa. Mire acá, dice, de conformidad con el Código de Trabajo de la República de Guatemala, ¿sí? La empresa tiene la obligación de pagar indemnización sobre la base de un mes de sueldo, más la parte proporcional de aguinaldo y bono 14 por cada año trabajado. A los empleados en caso de despido injustificado, a sus familiares en caso de muerte. La empresa tiene la política de pagar la indemnización universal y es calculado de acuerdo con lo establecido en la ley. Entonces, esta es una política contable relacionada a la provisión para indemnizaciones como tal, ¿sí? Vea esta otra. ¿Cómo tratar aquellas transacciones que son en moneda extranjera? Entonces me dice, las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a su equivalente en la moneda local, utilizando la tasa de cambio vigente en el mercado bancario de divisas al momento en que se realiza la operación. Entonces, aquí no puede venir alguien que está en contabilidad y decir, ¿y qué tasa utilizo? ¿Sí? ¿O qué hago en este caso con el diferencial cambiario, si fuera gasto o producto? Entonces, la misma política me da esa guía para saber yo cómo moverme o cómo actuar, ¿verdad? No sé si me doy a entender con eso, jóvenes. Sí. En el caso de lo que nos decía Kenneth, de la de provisión para indemnizaciones, vean acá, dice, la empresa tiene la política de pagar indemnización universal. Eso quiere decir que si a usted lo despiden por causa justificada o injustificada, sí o sí le van a pagar su indemnización. Entonces, el responsable de hacer ese cálculo, ¿sí?, de la indemnización, ya sabe de que debe de pagar porque es una indemnización universal. Si usted renunció, de la misma forma se lo van a pagar. Pero la política al final norma esa parte, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, licenciado. Sílica. Ok. Entonces, vamos a dejar hasta acá la clase. Esto que tenemos acá es un ejercicio que vamos a hacer en clase. Pero no lo vamos a hacer hoy, sino que lo vamos a hacer el día jueves. Y posterior a eso vamos a dejar también una tarea que va a valer 5 puntos. Es decir, 5 puntos de lo primero que fue puestos y funciones, 5 puntos de política y luego 5 puntos de procedimientos. Entonces vamos a tener ahí 15 puntos, ¿sí? Entonces, desde ya se los digo, la tarea ahorita de lo de política todavía no la vamos a mencionar hasta el siguiente día. Pero aquí lo que me está diciendo es de que una empresa está interesada en que yo elabore una política contable para depreciaciones y me está dando ciertos lineamientos y que en este caso, qué activos tiene en este caso la empresa, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver más a detalle el día jueves. Y el día jueves miramos también los formatos que les mandé. En este caso los Excel que son para hacer política, ¿verdad? Lo que pasa es que la política se redacta, pero también lleva otros elementos como quiénes son los responsables, lleva elementos como por ejemplo el objetivo de esa política, el alcance que le va a dar a usted a esa política. Entonces, eso lo vamos a ver en el formato, pero poniendo en práctica este ejercicio que está aquí en pantalla. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna ley. Pregunta si las tareas son individuales. Sí, las vamos a hacer individuales porque yo he tenido la experiencia en otros grupos que cuando lo hacemos en grupo, de los 5 u 8 que sean en el grupo, 1 o 2 trabajan, ¿verdad? Usted. ¿Y dónde se ve el resultado? En el examen. Cuando llegan al examen no saben qué hacer. Entonces no es ese el objetivo de solo ganar el examen, sino que el objetivo es de que ustedes aprendan, es que ustedes puedan hacer políticas, puedan hacer en este caso procedimientos, puedan hacer manuales o descriptores de puestos y funciones o perfiles de puestos y funciones. Ese es el objetivo principal. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces Dairin solo tome la fotografía y damos por finalizada la clase.